37, vamos a cambiar de tema brevemente. Jorge Valdivia, que podría volver a la cárcel. Francisco Sanfurgo está allí, estaba recién con él. 3 minutos, por favor. Jorge, bueno, sí, venía llegando Jorge Valdivia. Recordemos que venía recién llegando Jorge Valdivia, llegó en este vehículo a la casa donde está cumpliendo este arresto domiciliario nocturno. Por supuesto no vamos a dar la dirección. Tratamos de conversar con él a propósito de esta nueva denuncia de que violó la orden de no poder acercarse a una de sus víctimas. Vimos las imágenes, han salido en televisión de este acercamiento ahí en una feria, ¿no es cierto? Y que la indica, y al parecer la denuncia es que la habría increpado con algunos garabatos en compañía, dice la denunciante, de Maite Orsini. Ella ha descartado esto, pero esto dio pie a una revisión de las cautelares el día de mañana, que podría significar que vuelva a prisión preventiva por haber violado precisamente la prohibición de acercarse a su víctima, y esto está pendiente para el día de mañana. Tratamos de conversar con él, guardó absoluto silencio, pero pudimos captar precisamente cuando él llega hasta la casa. Recordemos que él tiene arresto domiciliario nocturno, por lo tanto él puede estar afuera a estas horas. Sin embargo, no quiso referirse a lo ocurrido, ¿no? Hay una denuncia en su contra de que se había encontrado. Ahí está la duda, ¿no? Y la denunciante dice: tuve mucho miedo porque la encaró en las imágenes en que presuntamente se trata de él la indica, la espera, la sigue con la vista, y la habría increpado con algunos garabatos. En el momento en que ella dice que sintió mucho miedo, y es por eso que pone esta denuncia, porque precisamente digamos, en cualquier minuto lo que dice ella es: podría volver a atacarme o a violentarme, y es por eso que pone esta denuncia, para solicitar que se revisen las cautelares y él vuelva a la prisión preventiva, porque evidentemente tiene una prohibición de acercarse. Que, ojo, cuando hay una prohibición de acercarse, si se encuentran en algún lugar, no se rompe la prohibición, porque perfectamente, si tú no tienes un arresto domiciliario total, puede ser que fortuitamente te encuentres, pero lo que corresponde cuando se encuentran en algún lugar es que el denunciado, quien tiene la prohibición, deba irse del lugar, y esto es lo que no se habría cumplido, ¿no? Que él, en vez de irse del lugar, la identifica según lo que se ve en las imágenes, y de acuerdo a lo que denuncia ella, la señala diciendo: ahí está, la espera, la sigue con la mirada y la increpa, y luego se va, y al rato después vuelve. Se pone la denuncia entonces para la revisión de las cautelares del día de mañana. Acabamos de intentar de hablar con él, venía llegando, no sabemos de dónde, pero venía llegando al lugar donde él debe cumplir su arresto domiciliario, que es nocturno, por lo tanto a esta hora ya él tiene libre movimiento, pero mañana se va a decidir si es que finalmente se mantiene esta cautelar o vuelve a la prisión preventiva. Sí, quizás podríamos llegar un poco más de contexto de lo que está ocurriendo, porque es bien inusual, ¿no es cierto?, lo que nos estás contando. Aquí vamos a leer un poco lo que consigna Bio Bio del reportaje de Canal 13. Dice: de acuerdo con un reportaje de T13, Valdivia fue captado en la calle París hace 2 semanas. En los registros, el exfutbolista apareció aparentemente junto a la diputada Maite Orsini y una amiga. La denunciante relata que percibió la presencia del exfutbolista a las 17:48, desafiando una orden de alejamiento vigente en su favor. Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos. Señaló la denuncia de la víctima sobre este primer encuentro. El informe también mostraría el momento inicial del acercamiento, según el citado medio. Más tarde, alrededor de las 19:15, o sea, un par de horas después, la situación escaló. La denunciante narró un acto de amedrentamiento mientras ella estaba en un puesto de joyas con su amiga. Un video captó a Valdivia apuntando directamente al lugar donde se encontraba la mujer. La denunciante describió que, estando en completo conocimiento que me encontraba, dice, en el lugar, seguidamente a eso de las 19:15 horas, mientras seguía en el evento, me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga, percatándome de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini.
El testimonio continúa con el presunto acto de intimidación y aquí está quizás lo más complicado. Ella afirmó que Valdivia la observó de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual, dice ella, me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente: esta es la weona, esta es la weona. Básicamente, en las imágenes que mostró el canal se ve a una persona que sería Valdivia avanzando por la calle y, a pesar de la prohibición de acercarse a la víctima, no mantuvo la distancia exigida. Según la denuncia, continuó mirándola de forma desafiante y le lanzó improperios. Parte del registro también captó el momento en que el exfutbolista abandonó el lugar junto a un grupo que incluiría, está ahí en condicional, a Maite Orsini. Ahí está. Revisión finalmente de la cautelar. ¿Por qué estamos hablando de este tema ahora? No porque Jorge Valdivia arriesga retornar a la cárcel. La víctima sostuvo que este encuentro evidencia un claro incumplimiento de la medida cautelar. Comillas, dice, ¿no es cierto?, la víctima: me genera un total miedo de lo que pudiera hacerme en cualquier oportunidad, ya que está en total conocimiento de mi domicilio actual, expresó en su denuncia, consignó el reportaje. Ante las acusaciones y su presunta presencia en los hechos, la diputada Maite Orsini declaró que, comillas, jamás he estado en ese lugar. No estuve en ese lugar ni con esa persona, así que quiero desmentir tajantemente esto. Así las cosas, el tribunal revisaría este miércoles 1 de octubre las medidas cautelares contra Valdivia. El resultado de esta audiencia será clave porque podría significar el regreso de Jorge Valdivia a la cárcel. La denunciante la sitúa a ella en el lugar de los hechos en el primer encuentro, sí, en el de las 5 y tanto de la tarde, 2 horas antes de que Valdivia la increpara. Y no hay duda respecto a eso en torno a su denuncia, ¿cierto? Ella dice, estaba con Maite Orsini. Ahora, si Maite Orsini después no estaba a eso de las 7 y tanto de la tarde, y porque también ahí lo ponen en condicional, sí, está la duda y vamos a ver qué pruebas presentan para poder acreditar si estaba ella o no, pero más allá de ella, el denunciado el es hecho él. es Jorge Valdivia. El relato de la víctima, exacto, es que al principio estaba con Orsini, pero cuando la encaró no. Ya no estaba. Sí, estaba ese es el solo. relato de la... Sí, estaba solo. Y obviamente que se podría complicar efectivamente la situación judicial de Jorge Valdivia, que recordemos todavía no termina ese proceso judicial. Él está enfrentando una medida cautelar mientras avanza la investigación. Es una medida cautelar en estos momentos menor, considerando que él estuvo en prisión durante un tiempo importante, pero cuando no hay un respeto o hay algún tipo de alteración a la cautelar que ha establecido la justicia, se puede pedir entonces una revisión, claro, y podría entonces determinarse que o quede con arresto domiciliario total o incluso que pueda volver a prisión. Por eso que es tan grave. Y lo que me llama la atención es que aquí hablan de registros audiovisuales que habría donde a él lo muestran en esa actitud. Eso sería muy determinante para ver si efectivamente fue como la denunciante dice que fue. Claro, aquí el tema es por qué Valdivia, si la ve, no se va. Claro. Lo primero que hay que hacer. Claro, porque el encuentro quizás no puede ser juzgado si es casual. Sí. Es decir, si él por su cuenta llega a esa feria, ella por su cuenta está en la feria, no es casual. Lo que la justicia, ¿no es cierto?, debe proponer en este tipo de casos, ¿no es cierto?, es que Jorge Valdivia en esta oportunidad se retirara, claro, del lugar, y ahí no habría ningún problema, porque lo que acusa a la víctima es que viéndola, sabiendo que estaba ahí, apuntándola en una ocasión, va después a increparla. Sí. Sí. Ahí es donde se produce toda esta situación, ¿no es cierto?, de reclamo de ella y de volver a revisar las cautelares de Jorge Valdivia, porque mucha gente escuchaba y les decía, pero ¿cómo? Si fue casual, evidentemente es casual y evidentemente no iba a haber una denuncia si después del encuentro casual cada persona, en este caso Jorge Valdivia, tiene la obligación de retirarse del lugar. Claro. No había problema en un encuentro que puede ser una feria, en un espacio, claro, público, digamos. Claro. Si el tema es que, por eso la denunciante entrega detalle, porque dice que viéndola, después señalándola, sabiendo dónde estaba, la fue a increpar. Exacto. Ahí es donde está el punto que tendrá que comprobarse en la versión de ella, ¿no es cierto? Maite Orsini por lo pronto ha dicho que ni siquiera
estaba en el lugar. ¿A quién le señalaba Jorge Valdivia la presencia de la denunciante? Esta es la persona, esta es la persona. ¿A quién se lo decía Jorge, Pancho Sanfurgo? No sé si se maneja algún antecedente respecto a eso, porque la diputada dice que ella no estaba ahí, que había un grupo de personas, pero que ella no estaba, o sea, ella dice que simplemente no estaba. Y la denunciante dice que cuando Jorge la increpa, luego se retira con un grupo de personas. Bueno, lo que pasa es que eso resta comprobarse porque precisamente está la declaración de la diputada Orsini que dice que ella nunca estuvo en el lugar. Sí. La denunciante lo que dice es que estaba Jorge Valdivia en compañía de la diputada Orsini y una pareja de amigos. Es decir, eran 4 personas que inicialmente, y hay 2 momentos claves en el video, hay un momento en que va precisamente Jorge Valdivia abrazado con su brazo sobre el hombro de una mujer, que es quien la denunciante dice que era Maite Orsini, identifican a la víctima más adelante, y ahí es cuando él primero la señala, y lo que demostraría que evidentemente la reconoció. Exacto. Y luego vuelve, ya dice el denunciante, no en compañía de quien presuntamente sería Maite Orsini, sino que en compañía de el otro hombre que andaba en compañía de él, y se ve que él está más adelante de la denunciante viene atrás, y él se da vuelta y la espera, y ella pasa a la espera, la mira, y cuando queda al lado de ella, la increpa y le habría gritado: esta es la... con improperio. Entonces, es muy clave por lo que decías tú, Julio. Él cuando le identifica y la señala, y dice, ahí la identifica, la punta, digamos, no cuando le increpa, él debió irse inmediatamente de ahí. Sin embargo, al parecer, y de acuerdo al relato de la víctima, él se aleja, pero luego vuelve, y es ahí donde está el quebrar esta orden de alejamiento, porque él vuelve con la intención de esperarla y acercarse a ella e increparla, y esto es una violación clara de la orden de alejamiento, porque claro, mientras es casual y tú te encontraste en una feria con ella, la señalas, la reconoces, debes irte inmediatamente porque hay una orden de no acercarse, pero él vuelve, la espera, la alcanza y la increpa. Pancho, tú estabas ahí, llegó hace solo minutos Jorge Valdivia a la casa donde además está cumpliendo esta medida cautelar. Revisemos ese momento donde llega justamente y tú te encuentras con él. Jorge, si podemos hablar de lo que ocurrió, la nueva denuncia, Jorge. De que hayas violado el arresto, la prohibición de acercarse, Jorge. Si podemos conversar respecto a eso. Jorge, por favor, cortito. Jorge. Sí, tú lo decías, completo silencio, ni una palabra frente a esta situación. Silencio. Él sabe que obviamente es una situación que podría complicarlo, él ya estuvo en prisión preventiva, evidentemente es una situación que no quiere volver a repetir, pero con esta denuncia se tiene que revisar la cautelar. Vamos a ver, Pancho, si efectivamente existe ese registro audiovisual. Yo creo que eso es súper importante, porque acá lo que ella dice es que le increpa directamente, no solamente se encuentra con ella y no se va, sino que además va a increparla. Y lo que se busca a través de estas cautelares, en este caso de este arresto domiciliario y una orden de alejamiento, es, por una parte, garantizar el avance de la investigación, pero por otra, asegurar también a la víctima o a la denunciante, sobre todo en un delito como el que ella denuncia. Sí, claro. Ahora es tremendamente relevante, va a ser tremendamente relevante las declaraciones de las partes involucradas. Por una parte, la declaración de la denunciante ya está, pero es tremendamente relevante si efectivamente Maite Orsini estaba o no estaba en el lugar y la declaración que pueda prestar. Por otro lado, el análisis de las imágenes y de quienes acompañaban entonces a Jorge Valdivia, además de presuntamente Maite Orsini, que puedan testificar si efectivamente estaban en ese lugar, si se fueron y volvieron. Es decir, aquí van a ser tremendamente relevantes esos elementos y por supuesto el registro audiovisual, que si bien no es de la mejor calidad,
puede sentar, digamos, el precedente de demostrar que efectivamente estaba o no estaba en el lugar, y la actitud, cómo él actuó, si se fue, porque están los horarios ahí. Entonces, si efectivamente la indica primero, se va y vuelve a increparla, eso es tremendamente relevante y es una prueba contundente en contra de Jorge Valdivia, independiente de si está Maite Orsini o no. Claro. No, si lo de Maite Orsini es una cuestión que tiene que ver con la intimidad, no tiene nada que ver con el proceso, pero claro. Pancho, ¿los videos son claros? ¿El material que hay de audiovisual es claro o solo es de contexto o está precisamente el momento en que ella dice que la agrede verbalmente? Las imágenes son clarísimas. Voy a hacer una precisión. La imagen de la acción puntual, es decir, si indicar a una persona a otra, el momento en que la indica con la mano es clarísima, el momento en que vuelve, le increpa, es clarísima. La calidad del video no es tan buena. Por lo tanto, va a ser muy relevante también todo lo aledaño, digamos. Por eso digo, es importante quién iba con Jorge, la declaración que preste, la declaración de Jorge. ¿Pancho? Por supuesto, la de la denunciante ya está. Las acciones son extremadamente claras, como la espera, como la mira, como la increpa, como la señala, cómo se va, cómo vuelve, de acuerdo a los horarios. Para ser más preciso, la calidad del video no es la mejor. Para ser más preciso, ¿las imágenes confirman lo que dice la denunciante? O sea, por ejemplo, ¿las imágenes tienen audio? ¿Se escucha a él decir lo que ella dice que Jorge dijo? No, es solo imagen. No. Ya, entonces es muy importante los testigos. Las imágenes confirman 100% el relato de las acciones que la víctima o que la denunciante está denunciando. Perfecto. Me parece suficiente igual. Yo me atrevo a decir que las imágenes claro, no confirman Pancho, 100% ni permiten reconocer que sea Jorge Valdivia. Es que esa era la pregunta de fondo. No se puede reconocer la cara. Ya, no se logra reconocer exactamente la cara de Jorge Valdivia, pero se ve que una persona hace lo que ella iba con un ha denunciado. Es una persona masculina que iba con un jockey negro. Claro, con un jockey negro, pero yo no, al menos yo cuando vi las imágenes no podría decir, esa es la cara de Jorge Valdivia, porque las imágenes no son de la mejor calidad. Ahora, hay software que digamos que permite mejorar o que permite hacer el análisis y el cotejo de rasgos faciales, qué sé yo. Eso no lo manejo yo, digamos. Claro. Pero las acciones que ella denuncia, que dice... me señala, me espera, me enfrenta, son clarísimas las acciones. No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Sí. Esa era la duda que quedaba. Si es que esta mala calidad de la imagen permitía identificar o no a la persona a quien ella denuncia, que es Jorge Valdivia, que además no ha querido decir nada. Tú estuviste con él, le diste la oportunidad también de desmentir los hechos, él guardó silencio también. Por un tema legal, probablemente él ha preferido resguardar o resguardarse frente a eso. Entendemos ya, nos dicen que desde su equipo legal, él tiene abogados, obviamente, está enfrentando un proceso judicial, están preparando una declaración al respecto. Van a tener una declaración oficial sobre esta denuncia que, insistimos, podría complicarlo en términos de la cautelar que él está en estos momentos cumpliendo. Lo que llama la atención también, Pancho, es que la denunciante sitúe en el lugar a Maite Orsini y ella sí descarta totalmente, no solamente la descripción de los hechos, sino que haber estado en ese lugar, ¿no? Que es un lugar que se hace una feria. Recordemos que Maite Orsini es una diputada de la República. Es una diputada de la República y por lo tanto tiene la obligación. Sí. Ahí yo voy a hacer una salvedad y si es que algún abogado lo puede corregir, digamos, pero es una diputada de la República, por lo tanto mentir tiene en un hecho judicial tiene un agravante. Y yo sé que la ley en el término de los familiares no te obliga a denunciar. Si tú tienes un familiar que comete un delito, no estás obligado, o sea, si no lo denuncias, no cometes un delito. No lo sé en el caso de pareja, no sé cómo funciona. De lo contrario, si ella es una funcionaria pública y está en presencia de un delito, debería denunciarlo y tiene la obligación por ley. Sí, lo que pasa es que aquí, más que la comisión de un delito, es un incumplimiento de una cautelar. Desde el punto de vista legal, no sé si es lo mismo para... El incumplimiento de una cautelar, sí. Para no ser por eso tengo la duda. Con eso. Sí. Pero evidentemente sí, habría un cuestionamiento desde el punto de vista casi moral respecto a que diga algo que no es. Por eso que es importante también su calidad de diputado. Ahora, y ella lo desmintió rápidamente
desmintió haber estado en ese lugar que decíamos es una feria que se realiza y que está muy de moda, además. Sí. En el centro de Santiago, en la zona del barrio París-Londres, un barrio muy bonito. Se está haciendo una feria, claro, con actividades artísticas, muy, muy entretenido, que va mucha gente, entonces también llama la atención que hayan aparecido juntos en un lugar público y que no haya habido ningún otro registro. A mí me llama la atención, pero bueno. Para mí es un lugar que está muy de moda. Sí. Es un lugar que está en el centro de Santiago. Sí. ¿No es cierto? Este es un mercado París-Londres que se llama, donde hay muchos stands. Por eso ella dice que esto ocurre en el stand de una joyería, ¿no? De una amiga joyera que tiene ahí, que ocurre en ese stand. Para la cantidad de gente que asiste, la cantidad de gente que va todos los días, que no haya un registro de Valdivia con Maite Orsini, eso al menos es llamativo, ¿no es cierto? Eso tiende a desvirtuar un poco el tema de la presencia de Maite Orsini. Ahora, la presencia no de Maite Orsini, en este caso arroz graneado, ¿no? Sí. Porque aquí el tema de fondo, ¿no es cierto? La persona que está vinculada a la víctima es Jorge Valdivia, ¿no? Claro. Jorge Valdivia con la víctima, esas personas que son los protagonistas de esta orden de alejamiento. Sí. Que sería la que se estaría quebrando. Bueno, estamos acá recibiendo información. Se nos suma Sergio Jara. Sergio. Hola, Sergio. Hola, Sergio. No sé si hay antecedentes, porque nos cuenta, ¿no es cierto?, un poquito lo que estamos conversando. ¿Por qué nos da otro antecedente y cuál es el escenario de Jorge Valdivia? Estuve hablando con algunas personas que están involucradas en la investigación esta mañana, porque este es un caso que viene hace tiempo desarrollándose. Ustedes recordarán que no se trata de una sola presunta víctima, sino que son dos. La más bullada, la más conocida, era aquella que lo denunció en primera instancia, pero que los hechos ocurrieron después, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando esto se hace público, que sucede poco después de lo de Manuel Monsalve, coinciden varias cosas, 2 pisco sour también, un hecho de abuso sexual, de violación también, se hace público esto de Jorge Valdivia y aparece otra denunciante junto a su amiga. Y recuerden que van a una fiesta, se conocen con unas mujeres, luego terminan en el departamento de Jorge Valdivia y estos hechos son anteriores al primero, ¿no? A la primera denuncia que se hace en contra del exjugador de Colo-Colo y la selección nacional. Es precisamente esas mujeres, o esa mujer en particular, la que lo denuncia ahora, ¿no? Es decir, la segunda denuncia que se conoció públicamente sobre Jorge Valdivia es la que hoy día está alegando que el exjugador de fútbol habría roto esta medida cautelar de mantenerse alejado de estas personas. Esto es una información que se va a analizar durante esta jornada por parte de la Fiscalía. Esta mujer presentó la denuncia acá al lado, en la Fiscalía Centro Norte, en el centro de Santiago, porque los hechos ocurrieron, como bien dicen ustedes, en el centro de Santiago. Sin embargo, esta es una investigación que lleva a la Fiscalía Oriente, la Fiscalía de Género, especializada en género, el sector oriente de la capital, que es de donde viven también estas personas, donde se produjeron los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ayer? Es que, bueno, los días anteriores en realidad, porque esto ocurrió a principios de septiembre, hace varios días, no ocurrió ayer ni antes de ayer, ocurrió hace varios días. Le envía los antecedentes de la Fiscalía Centro Norte a la Fiscalía Oriente, la Fiscalía Oriente solicita una audiencia que se va a realizar mañana para revisar la medida cautelar de Jorge Valdivia, pero aún no está tomada la decisión respecto de si se pide ingresarlo a prisión preventiva o si se mantiene la cautelar. Lo mismo va a pasar por el Servicio Nacional de la Mujer, que si bien no representan a esta víctima, representan a la otra y debiesen hacerse presente también en la audiencia de mañana. Es decir, nuevamente vamos a tener al Estado con la Fiscalía y con el Servicio Nacional de la Mujer alegando en contra de Jorge Valdivia y probablemente buscar que vuelva a prisión preventiva, a la cárcel. Estuvo en la cárcel de Rancagua, recuerden bien, a la espera de que termine el periodo de investigación y se lleve a un juicio. O se llegue a un acuerdo, como hemos conocido en otro caso. Que es lo que se está tejiendo también en el caso de Manuel Monsalve, que son básicamente delitos muy similares, en condiciones distintas, sí, porque en lo de Monsalve hay una simetría de poder y otras cosas, no hay una subalterna, pero se dan en el mismo periodo, son audiencias que se desarrollan en términos paralelos, los dos caen en prisión preventiva. Y la diferencia está también, te diría, que en Monsalve no se le suma una segunda víctima. A Jorge Valdivia sí. Y eso fue lo que lo enterró en la investigación y públicamente cuando estábamos debatiendo el caso acá el año pasado. ¿Se acuerdan, Julio, cuando lo vimos? Sácame una duda, Sergio. Yo aquí veo dos cosas de parte de Jorge Valdivia. Uno, si la denuncia fuera cierta, ¿cierto? Y nos ceñimos a lo que plantea la denunciante. Uno, que se rompe, se quebranta la orden de alejamiento. Y dos, intimidación. Para mí son dos cosas separadas.
No. Porque tú no puedes andar intimidando gente. Da lo mismo si tienes una orden de alejamiento o no. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Eso va a ser argumento extra de parte de la Fiscalía y de los organismos que han pedido esta revisión? Hay que revisarlo. Eso es lo que me decían en la mañana. Sí. Hay que revisar con detalle estos videos que comentaba Pancho Sanfurgo más temprano, porque dan cuenta de algunas imágenes de acercamiento. No son tan claros los videos, ¿no? Pero hay ahí alguna dinámica de acercamiento y de lo que uno podría interpretar como alguna presión o alguna intimidación. Ahora bien, ellos se cruzan en la calle. No es que Jorge Valdivia vaya a la casa de esta mujer a romper voluntariamente la medida cautelar que pesa sobre él, que es la de alejamiento. Eso fue casual, que la deja el primer encuentro. Y al ser casual, al ser fortuito, baja un escalón eso. Ahora bien, si es que siendo casual y fortuito, él de todas formas genera una intimidación sobre la presunta víctima, inmediatamente se configura entonces que esta cautelar se rompe y lo más probable es que pidan que vuelva a prisión preventiva o que le generen un arresto domiciliario total. Es que así lo describe ella. O sea, la denunciante dice que se encuentran casualmente en un primer momento, que incluso dice que está con Maite Orsini y con otra pareja más, que pasan cerca de 2 horas y que ahí él habría vuelto. La señala. Y ahí es cuando la señala y le increpa. Ahí ya definitivamente no hay justificación desde el punto de vista de este encuentro casual, ¿no? Una cosa es que tú veas a alguien, tienes la obligación además de alejarte, eso él lo tiene súper claro, pero además después increparla directamente sería distinto. Ahora, como decimos, todo esto en condicional, porque evidentemente esto tiene que ser comprobado. Esta feria, este mercadito se hace una vez al mes. Ya. Por lo tanto, genera, cuando se hace, se anuncia por redes sociales, tiene un muy buen trabajo en redes sociales. Por lo tanto, la gente la espera. Es súper bandera. Por lo tanto, no es que una feria donde anden 4, 5, 10, 15 personas, no. Es una feria que, por lo general, en algunos momentos está colapsada. Va mucha gente. Entonces, en este contexto, es este encuentro, digamos, ¿no? Claro. En un lugar donde sí se pueden encontrar 2 personas. Totalmente. Porque no sabe, una y la otra no saben que otra persona también se le ocurrió ir a esta misma feria, ¿no? Entonces, esa parte hay que despejarla, ¿no? O sea, te puedes encontrar de manera casual con una persona. Lo que tienes que hacer es inmediatamente alejarte, porque esa es tu cautelar de esa persona. Según lo que relata la víctima, es lo que precisamente no hace Jorge Valdivia. Claro. Que habría hecho todo lo contrario, que es señalarla, apuntarla y después irla a increpar. ¿Qué día fue la feria, perdón? Es fin de semana. Es el primer fin de semana de septiembre. Ya, fue el 5 y 6. Claro. Estaba pensando en el cambio de horas, si había luz o no. ¿Estaba se ve oscuro? luz. No, hay luz todavía. Se ve luz en la imagen, se ve luz. Porque el 6 se cambió la hora. Y ella ingresa a la denuncia a la Fiscalía Centro. Incluso es distinta a la Fiscalía a la que le ingresa, ¿no? Porque ella sabe que es la oriente la que está investigando, pero sabe también que los hechos se producen en Santiago. Entonces hay una lógica ahí de actuar de ella sobre seguro. Entonces me da la impresión de que alguien que hace una denuncia, primero, del calibre que pesa sobre Jorge Valdivia, que tiene que ver con el delito de violación, con la presunción de inocencia todavía, digamos, porque eso se tiene que probar en un juicio. Sí. Pero son 2, no es una. Son 2 mujeres distintas que no se conocen entre sí, que lo acusan del mismo delito en circunstancias súper similares. De hecho, ocurrido con pocos días de diferencia. En una época bien particular también en la vida de Jorge Valdivia. Todos supimos lo que pasó, se ventiló públicamente, su quiebre sentimental con la diputada Orsini, el involucramiento de la diputada Orsini en la misma causa a propósito de las llamadas que se hicieron. Nosotros tuvimos esos audios, ¿te acuerdas, Julio? Lo escuchamos, esos audios. Vimos también las llamadas que hizo la misma diputada a la fiscal de la causa para de alguna manera manifestar su incomodidad porque se estaba conociendo parte de la información de la misma, cuando sabemos que cuando cae esto en manos de abogados se pierde, ¿no? Se pierde la línea de la trazabilidad de la misma información que de ahí surge. Bueno, todos esos elementos tuvo esta investigación y hoy día nos lleva a esta situación en la que Jorge Valdivia podría volver a prisión preventiva ya a poco tiempo de que se cierre el proceso investigativo. Si eso es lo que estamos esperando, que debiese cerrarse pronto, si ese es el tema. Yo no tengo los días exactos, pero debiese cerrarse pronto el proceso investigativo e ir, digamos, hacia una preparación de juicio oral, por una parte, y luego hacia un juicio oral en el que Valdivia enfrente
a 2 mujeres que lo están acusando de violación, que no es menor. Es un caso complicado para Jorge Valdivia, igual que para Manuel Monsalve. Yo les cito los 2 ejemplos porque nacieron juntos, se desarrollaron juntos y van a morir juntos también esos dos casos, y ambos sujetos enfrentan acusaciones bien fuertes con investigaciones bien duras. Son de las investigaciones más grandes que yo he visto en el último tiempo. Cuando uno se mete a buscar en la carpeta investigativa del caso Monsalve, por ejemplo, son cientos de fojas con mucho análisis. Le analizan el teléfono para ver si es que lo operó a determinada hora. Yo no he visto eso en otras investigaciones, ¿no? Acá le están poniendo harto, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros y la Fiscalía. Y en el caso de Valdivia lo mismo. Con Julio revisamos acá el año pasado los antecedentes en profundidad y daba cuenta de varias gestiones que estaba haciendo la Fiscalía, que estaba haciendo la policía en contra del exfutbolista y que son importantes y que develan cierta dinámica. Recuerda que declararon amigos, declararon testigos con teste, que le llaman, que son aquellos que las víctimas les cuentan como apenas pasó el hecho. Exacto. Claro. Sergio, le preguntaron por esto a la diputada Orsini. La verdad es que, ¿no es cierto?, queda ella en medio de esta situación porque la víctima dice que anda acompañando a Jorge Valdivia. ¿Qué es lo que contesta la diputada Orsini? Lo tenemos a continuación. Vamos a escucharla. La verdad es que me sorprende y me preocupa que se entregue información falsa y que se me involucre en hechos en los que yo no tengo nada que ver. Yo jamás he estado en ese lugar. Yo no tengo ningún antecedente que aportar sobre esta denuncia porque no tengo conocimiento sobre nada de lo que está alrededor de esto. No estuve en ese lugar, no estuve con esa persona. Así que quiero desmentir tajantemente esta información. ¿Por qué cree que la denunciante podría haberla vinculado a usted con esta situación? La verdad es que no sé cuáles son los motivos para involucrarme en esta polémica. Yo, como te insisto, me sorprende, me acabo de enterar y soy muy clara en decir que yo no estuve en ese lugar ese día y no tengo nada que ver en esto ni tengo ningún antecedente que aportar. Diputada. Bueno, estas son las declaraciones que graba precisamente el equipo de comunicaciones de Maite Orsini. Ellos no hacen llegar, ¿no es cierto?, este material al equipo de comunicaciones de Maite Orsini, que graba precisamente cuando le están preguntando ¿por qué? Porque ella quiere dejar de manifiesto y claro que no se encontraba en el lugar, ni siquiera conoce el lugar, o sea, no había ido a este lugar. Por lo tanto, no entiende por qué la meten en la polémica. Es, ¿no es cierto?, lo que expresa ahí puntualmente. Ahora, claro, si la víctima dice que anda con Maite Orsini y todo, y dice que no, ya empieza... Sí, yo creo que ese es el punto. A generarse un pequeño manto de dudas, ¿no? Julio, aquí el caso es Jorge Valdivia. Sí. Lo de la diputada Maite Orsini, más allá de la connotación pública que tiene su rol y de lo que pasa más a nivel como farandulero respecto a su relación con Jorge Valdivia, el tema es que en este caso ella no tiene una responsabilidad desde lo judicial, pero ella da un testimonio que es muy tajante respecto a hechos que ocurrieron o no. Claro. Entonces, esto, o por una parte, debilita el testimonio de la denunciante, o al revés. Eso te iba a decir, es súper complejo. O al revés, no lo sabemos. ¿Aquí alguien miente? No lo sabemos. Alguien está mintiendo. En la mañana, reporteando el tema, antes de llegar al matinal, hablábamos de eso con las distintas personas con las que pude conversar y que están sobre este asunto, ¿no? Y me decían, bueno, hay que mirar esto, hay que analizarlo, vamos a ver el tema de la gravedad del asunto, vamos a ver el tema de la profundidad de la denuncia también, y si es que acá estaba o no la diputada Maite Orsini. Recordemos que Maite Orsini ha tenido una conducta en este y en otros casos vinculado a Jorge Valdivia bastante que va más allá, por así decirlo. A lo menos polémico. Cuestionable. Claro, de hecho tuvo un reproche muy grande. Errática, podríamos decir. Tuvo un reproche de la Fiscalía muy grande cuando llama por primera vez a una generala para interceder en un tema de Jorge Valdivia, que había tenido un control de detención, ¿se acuerdan? Sí. Había tenido todo un lío con su expareja, lo pillan en un puente, en una conducta errática del exfutbolista, le tratan de hacer un control de detención, se niega ese control de detención y lo toman detenido, porque eso es lo que procede en términos legales, ¿no? Si tú te niegas al control de detención, es decir, no muestras tu carnet, te niegas, digamos, el carabinero tiene el derecho y la facultad para llevarte a la comisaría, que fue lo que pasó con Jorge Valdivia aquella vez. ¿Qué hizo la diputada Maite Orsini? Siendo autoridad de la República, pegó el telefonazo, el famoso telefonazo. Se armó una causa judicial por aquello. No encontraron como algún elemento legal para procesarla por eso, ¿no? Había que desaforarla, había que hacer todo un lío judicial para llegar y entrar en un proceso con ella. Así que lo que hace el fiscal de la causa decide archivar el asunto, no suspenderlo. En el fondo lo entierra, pero deja un reproche
Ético. un reproche ético y moral a la Muy diputada fuerte. que yo no había visto antes de parte de un funcionario de la Sí, Fiscalía sí. en contra de un político. Sí. No la procesa, no le genera una audiencia, nada, pero en el escrito, donde la sobresee, por así decirlo, ¿no? Donde la deja donde entierra el caso, la reta. Tarjeta Le amarilla, dice- ¿eh? Futbolista, tarjeta amarilla. Yo te diría que naranja. Porque, y naranja, sí, pegó en el sí. palo. Porque claro, no la persiguieron más. Un Pero le reproche dijeron, ético. hey, esto no se hace. de cómo ocupar el poder para interceder en un caso particular que además no tiene que ver con el interés público, tiene que ver con tu interés particular. Y un reproche, Era su Sergio, pareja. que llegó al Congreso. Claro. Hubo toda una discusión de avanzar esto en la Comisión de Ética también, en la Cámara de Diputados. Es decir, este fue un tema muy relevante y que a ella, en términos de imagen, también le afectó mucho. Bueno, y eso no la amedrentó, por así decirlo, no la desincentivó, porque tiempo después estábamos acá con Julio en el estudio, recuerdo, haciendo este tema y reporteando, porque muchas veces reporteamos acá en vivo, vamos conversando con gente, ¿no? que está en las investigaciones o que rodea las investigaciones y vamos chequeando datos acá también y nos enteramos con Julio de que había llamado a la víctima, a la primera víctima, por así decirlo, o a la primera denunciante, que es la segunda víctima, porque los hechos son así. La segunda persona que es presuntamente abusada por Jorge Valdivia es la primera que denuncia y es la que ustedes conocen en su casa como la tatuadora, ¿no? Que es alguien que se dedica a los tatuajes, a esa actividad. Esa mujer recibió un llamado de la diputada Maite Orsini. Nosotros lo dimos en exclusiva acá. Nos cuestionaron, nos dijeron que no era tan así, que ella la había llamado a Maite Orsini, que había sido al revés. Después de a poco se fue despejando el asunto. Supimos que hubo varios también comunicaciones escritas, que había un amigo que había intermediado, que había un departamento que habían vivido y que por ahí había una coincidencia y que por eso Orsini se había tratado de acercar, según ella. Otros decían que era porque quería defender a quien había sido hasta poco su pareja, Jorge Valdivia. Se especuló mucho con una vuelta entre ambos. Y de ahí en más, la diputada pega otro telefonazo, un tercer telefonazo ya. Por eso te digo que no la habían amedrentado con ese reproche ético a la fiscal de la causa. Y se empieza a enrollar, se empieza a crecer esta participación de Maite Orsini en este caso y luego se va del país. Ustedes recuerden que va a hacer varias visitas en su calidad de diputada a países de Centroamérica, de Norteamérica, y se mantiene mucho tiempo así. Se mantiene mucho tiempo así hasta que vuelva a Santiago y mantiene el silencio hasta hace poco de una entrevista en The Clinic en la que como que resurge, ¿no? Pero en el fondo esto viene de nuevo a meterla en el asunto claro. que trató de salir durante meses, y vamos a ver si es que efectivamente era ella o no. Lo ha negado. Es difícil, no me imagino que una diputada de la República mienta así, ¿no? Sí, claro. A lo mejor hay una Súper confusión ahí y eso Claro, puede que debilitar lo que es bien inexplicable es por qué se hace foco en Maite Orsini. Si Maite Orsini no tiene nada que ver en esta supuesta vulneración de cautelares. Claro. Está la denuncia, sí, está la denuncia. Por eso, Sí. por eso te digo. El que vulnera es Valdivia, no ella. Claro, y finalmente enreda todo porque si no estaba Maite Orsini y era otra persona parecida, Claro. genera incertidumbre, Claro. genera sospechas, genera dudas. Y finalmente, aquí el hecho por el que va a actuar la justicia no es si estaba o no estaba Maite Orsini. Exacto. Es si realmente se vulneraron o no las cautelares. Eso es lo que está en juego. Y bueno, y más allá después comprobar las amenazas, Exacto. increpó no, etcétera. Pero primero es, bueno, ¿se vulneraron las cautelares o no se vulneraron las cautelares? Con Maite Orsini, sin Maite Orsini en la feria, quiero dejar eso claro porque lo que hace el relato, porque tiene razón Sergio, que mete a Maite Orsini en el baile, la propia denunciante, Claro. en el fondo, No somos nosotros, digamos. en el fondo es tan mediático que le quita fuerza a lo puntual y a lo central, que es la vulneración de cautelares, que es lo que realmente importa en este caso. Son las 9:15 y nos está llamando Claudio Vázquez.